La historia comienza y termina en una granja, alejada de la gran ciudad. En esos lugares donde la vida es tranquila, pero es tranquila porque carece de gente, porque hay muy pocas personas por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, quiero que cuando te estés imaginando lo que te voy a decir, en tu cabeza despejes negocios, centros comerciales, establecimientos, incluso quizás calles con asfalto. Esto le sucedió a un granjero. Cuando fueron a su casa, muchos años después de su muerte, o por lo menos se cree que está muerto porque nunca se encontró un cadáver. Era simplemente una granja sucia, vieja, con los vidrios rotos, sin puerta, con la madera podrida, muy malas condiciones. En este lugar muy polvoriento encontraron unos textos de él, escritos a mano. Y esta horrible historia hasta el día de hoy no se sabe si fue real o simplemente un mito urbano, pero quienes la cuentan aseguran que de la carta nació el mito y que por lo tanto no es justo llamarlo una historia ficticia, porque encontraron está escrito. Una broma muy elaborada, si es que estamos dispuestos a creer que un papel tan viejo como la caja misma fue escrito por un bromista que estaba de paso, un tipo que quería jugar una broma pesada al pueblo, dentro de la casa de un señor, el cual se presume que está desaparecido. El escrito del supuesto granjero dice así: él todas las tardes apilaba sus pacas de heno cerca del establo de los caballos, lo recogía, lo trabajaba y finalmente él mismo creaba sus propias pacas, las cuales dejaba apiladas muy ordenadamente, como debía ser la vida en el gran campo, cerca del establo de los animales que consumían ese alimento. Hasta que un día el granjero vio que alguien agarró todas las pacas que él había apilado tan trabajosamente, y no es que se las hubieran robado, simple y llanamente las habían alejado unos 20 metros de su casa y las había puesto separadas una al lado de la otra, separadas por unos 10 o 15 metros de distancia, pero ordenadamente colocadas. El hombre se molestó muchísimo, se extrañó de tal manera que la sorpresa y el enojo al pensar que eran unos niños que le estaban jugando una broma bastante pesada. El hombre furioso pateó la puerta, bajó por las escaleras y tomó sus pacas de heno tan voluminosas y una por una las volvió a colocar en el lugar que les corresponde, cerca del establo, jurándose a sí mismo que si agarraba a los niños los iba a tomar de las orejas, les iba a obligar a confesar lo que hicieron y los iba a escoltar a casa de sus padres, quizás a punta de escopeta. Pero el hombre se hizo a sí mismo una falsa promesa sin saberlo, porque al día siguiente y sin darse cuenta
incluso viendo por la ventana antes de acostarse varias veces. Al día siguiente, las vacas habían vuelto al mismo lugar de antes, pero con una diferencia. Esta vez estaban mucho más separadas que antes, tal vez unos 30 metros, desbalagadas todas a lo largo de su terreno. Un sitio más lejano que el día anterior. Bueno, el hombre esta vez se enojó mucho más, le dio mucha más ira, pensando que eran unos payasos adolescentes, unos imbéciles, unos pubertos quizás, que ya la traían contra él, o por lo menos eso era lo que él pensó. El hombre volvió a recoger sus pacas de heno en un trabajo que le tomó casi todo el día. Las metió en el establo donde estaban los caballos y los cerró con candado, pensando que los niñitos no llegarían tan lejos como para romper un candado para volver a repetir la broma. Así que tratando de tranquilizarse un poco, al irse a dormir, este hombre cuenta en su carta que finalmente, estando él ya tranquilo, se dio un baño y se fue a dormir. Pero esta vez, por alguna extraña razón, se despertó antes de que el sol saliera. Un granjero se despierta temprano, pero él se despertó aún más temprano, y como su reloj biológico funcionaba perfectamente, ya que él, insisto, era un granjero, esto le pareció muy raro. Apenas abrió los ojos y supo que algo andaba mal. Incluso su propia casa le produjo miedo en la oscuridad, así que tomó su lámpara, tomó su escopeta y bajó las escaleras lentamente. Caminó por el pasillo, abrió la puerta y cuando finalmente la abrió, esperando quizás encontrarse cara a cara con los niños bromistas, no vio nada, pero se sintió un aire muy denso. Sosteniendo la lámpara así, el hombre empieza a caminar y ve que la puerta del establo está abierta de par en par y el candado estaba roto, tirado en el piso, junto con las cadenas. Su corazón empieza a latir y empieza a sentir además la alfombra de la ira arropándolo, ira que se difumina casi de manera mágica, cuando se da cuenta de que sus caballos están todos alterados, relinchando, y que uno de ellos está muerto, descabezado. Apenas se da cuenta de esto, no cuando ve el cuerpo, sino cuando la sangre mezclada con el heno, bien pastosa, le toca los pies. Su animal está muerto, ha sido masacrado de una manera terrible. ¿Y quieren saber otra cosa? ¿Ustedes se acuerdan de las pacas de heno de las que hablé antes? Habían vuelto al lugar previo, una al lado de la otra, en un semicírculo, cubriendo casi todo el perímetro de su vasta propiedad. Con el salir del sol, él las vio, las vislumbró como ladrillos negros en la lejanía, uno aquí, otro acá y otro allá. El hombre casi se pone a llorar del miedo, o por lo menos él no tiene problemas en admitirlo en su carta, en su escrito. Sumado a esto, él entiende el mensaje muy bien. Sea quien sea que estuviera haciendo lo que anteriormente él creyó que era una broma, no le gustaba que deshiciera su trabajo. Así que el pobre hombre, aterrorizado,
y con miedo de dejar su propiedad porque quizás iban a matar a sus otros caballos, y si mataban a sus otros caballos, un granjero en los tiempos de antes se moría sin sus animales. Decidió quedarse en su casa, escopeta en mano. La policía andaba muy lejos y no tenía teléfono. Ya habrán entendido que esto sucedió hace mucho tiempo. El hombre decidió, con mucho coraje, a pesar del horror que sentía, quedarse despierto esa noche, con un gran frasco de café a un lado y la escopeta en su regazo, en la silla mecedora, afuera de la puerta de su casa, mirando, oteando el paisaje oscuro como la noche, porque no habían farolas de luz. La luz de la luna era lo único que lo ayudaba, era su única amiga. La medianoche, la 1 de la madrugada, y ese pobre tipo de escribo que hace muchos años no se quedaba despierto tan tarde. Hace falta que se lo repita, es un granjero. Las 2 a.m., las 3 a.m. y finalmente lo ve. Escucha cómo los arbustos se sacuden allá a lo lejos, muy a lo lejos, y nota que algo que él describe como una especie de mantis gigante, algo muy delgado y muy muy alto, calcula él unos 4 metros, se asoma, mirando hacia la casa. Puede ver los 2 ojos brillando como los de un animal. Su miedo crece como agua hirviendo. No puede aguantar más, se tiene que meter a su casa. Cierra la puerta y empieza a llorar porque este ser golpeó muy duro esta puerta y probablemente ese ser ya se encuentra dentro de la casa y corriendo hacia él con las intenciones de despedazarlo porque simplemente lo había visto. Afortunadamente el hombre estaba equivocado. Trató de ver por las ventanas y, en efecto, la criatura estaba allá afuera. No lo podía ver muy bien, pero describe que era delgado y que parecía una especie de animal sin piel, con los músculos al descubierto. Aún así, nada es seguro porque él insiste en que no lo pudo ver con propiedad. Pero esta criatura reacomodó las pacas de heno justo en los límites de la propiedad de este hombre. Caminó hasta el establo de los caballos. Los animales estaban asustados, presas del terror. Retiró más pacas de heno y alrededor de la residencia del hombre, cuenta él, al ver por la ventana al día siguiente, se dio cuenta que había puesto varias pacas de heno rodeando el perímetro de la propiedad. Y fue entonces como en la mañana siguiente, cuando él reunió el valor para salir, quizás aliviado por la luz del día, él supo que la criatura lo estaba viendo por los arbustos, y entonces entendió. Se había convertido en la mascota de algo horrible. El hombre hizo experimentos, por ejemplo, dejó libres algunos caballos, cerdos, gallinas, y se fueron corriendo. Nada los detuvo. Pero cuando él intentó hacer lo mismo, él sentía que la criatura se acercaba. La cosa era con él.
no lo iba a dejar escapar. Tal como había temido, era la mascota de algo horrible. Y no estaba seguro de que si su escopeta pudiera encargarse de algo que había arrastrado y decapitado con mucha facilidad a un caballo. El hombre termina su carta diciendo que se le está acabando la comida, que no entiende que Dios cruel podía depararle semejante destino, pero que en su desesperación tenía que encontrar alguna solución. Así que termina su carta con lo siguiente: voy a intentar escapar. Mas ya nunca se supo nada de él.